Bien, en el video anterior en el que estuvimos viendo las distintas fases que tenemos dentro de una venta, vimos que la fase más importante es la parte del descubrimiento. Pero la realidad que dentro de una venta propiamente dicho, no nos alcanza, no nos es suficiente solamente con hacer preguntas, sino que por el contrario, necesitamos de forma imperiosa tener una buena estructura al momento de hacer preguntas. Acá es donde entra la técnica SPIN, la técnica que vamos a desarrollar a continuación. Antes de entrar en detalle qué es la técnica SPIN, tenemos que aclarar algo. La técnica no es seguir un guión, por el contrario, es hacer una estructura de cómo vamos a hacer las preguntas a lo largo de toda la venta, donde vamos a hacer pasar al prospecto por 4 etapas distintas. Por un lado vamos a conocer un poco de su situación más general, en otro lado vamos a poder detectar cuál es el problema concreto que tiene. También vamos a ver a dónde quiere llegar en definitiva con la solución que nosotros podamos llegar a ofrecerle. Y por último, lo vamos a hacer que visualice una solución. Y ojo con esta palabra, visualice. Quédensela y lo vamos a desarrollar bien al final del video. Empecemos por la S, situation, situación. Lo importante de la fase de situación es tener a grandes rasgos dónde se encuentra hoy el cliente y tener una pincelada si nosotros realmente lo vamos a poder ayudar. En esta fase vamos a hacer preguntas más generales. No nos vamos a meter en el problema directamente. Y es súper importante acá no hacer muchísimas preguntas de contexto porque si no la llamada se nos va a alargar mucho y no es información tan relevante que nos ayude en la venta. Por ejemplo, a mí una de las preguntas que más me gustan hacer de contexto es dónde está ubicado el negocio, hace cuánto tiempo que lo tiene, cuántos empleados, cómo es la estructura del negocio. Y principalmente me gustan primero porque, por ejemplo, dónde está ubicado el negocio me puede dar un contexto la parte económica, ¿no? Si está, no sé, en un barrio con determinado potencial o no, o mismo si el negocio que tiene potencial o no. Lo mismo con el tiempo que lleva con el negocio. ¿Hace cuánto que estás sufriendo con el problema que seguramente nos diga después? O mismo cantidad de empleados que tiene. En muchas ocasiones tiene una estructura muy grande para lo poco, por ejemplo, que están generando, ¿no? Entonces también eso nos va a ayudar a tener un contexto, valga la redundancia, para después hacérselo ver en las preguntas de dolor, de problema. Que en esa fase es donde vamos a ver y nos vamos a meter de lleno en cuál es el verdadero dolor del cliente. Ahí tenemos que entender algo. Si el cliente está en la llamada es porque evidentemente un problema tiene. Y que en muchas ocasiones lo van a tirar como algo más general. Algo, quiero facturar más. Ok, perfecto, quieres facturar más. ¿Por qué? Y ahí es cuando realmente surge el verdadero problema. No, porque estoy pensando, yo siempre voy a dar el caso mío, ¿no? Con las clínicas estéticas. No, quiero facturar más porque estoy pensando en ampliar la clínica, mudarme. Ok, entonces el problema es que hoy no estás facturando lo necesario para poder cumplir tus objetivos, que es en este caso abrir otra clínica o en muchos casos porque claro, tengo costos fijos muy altos, entonces se están poniendo dinero encima. Entonces yo siempre digo, ¿no? En el fondo no tienen un negocio, sino que tienen un hobby muy caro. Estas son preguntas que a nosotros nos van a hacer mostrarle al cliente que el problema que tiene es mucho más profundo de lo que él está manifestando. Lo que tenemos que tener en cuenta en este punto es que las preguntas que nosotros vamos a hacer, un paréntesis, si tienes alguna duda hasta lo que venimos viendo del video, o bien en general de ventas, de closing, de lo que sea, sabes que tienes el link de mi WhatsApp en el perfil y también lo voy a dejar en la descripción, así que me escribes sin ningún tipo de compromiso, me escribes, me mandas un audio, lo que sea. Seguimos con el video. Lo que tenemos que tener en cuenta en este punto es que las preguntas que nosotros vamos a hacer va a variar no solamente del contexto en el que nos encontremos, sino de la solución del producto o servicio que brindemos. Esto no es que hay que repetir las mismas preguntas que digo yo, que utilizo yo, ¿sí? Por el contrario, cada uno tendrá sus preguntas y sabe perfectamente qué preguntas lo acercan a terminar de identificar cuál es el dolor de ese prospecto, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, preguntas que más me gustan hacer es ¿qué es lo que más le frustra en el día de hoy? O qué es lo que más le está costando para llegar a X objetivo. O hace cuánto que está acarreando con este problema, ¿no? En muchas ocasiones
me pasa que me dices, no, hace ya 8 meses que estoy con esto. Ostras, hace 8 meses que estás tratando de facturar $5.000 más, trabajando de lunes a sábado. ¿Cuánto tiempo más podés sostener esto, no? Entonces, son preguntas que realmente hacen ver al potencial cliente que tiene un problema muy, muy serio. Y que muchas veces, por la propia vorágine del día a día, ni siquiera se paran un minuto a verlo. Ahora bien, vamos a la fase de implicación, que esta es una de las fases que casi nadie hace bien o mucho menos la incluyen dentro de la estructura de la venta. En esta fase lo que vamos a buscar es que el cliente se implique de forma directa sobre el problema que tiene. En muchas ocasiones el cliente ni siquiera toma conciencia de que tiene que ser protagonista necesario para resolver sus propios problemas. Entonces, acá en este sentido a mí me gusta hacerle preguntas de coste de inacción. Es decir, ¿qué pasa si no toma acción de forma inmediata? ¿Cómo hacemos estas preguntas? Sabiendo antes con las preguntas de dolor, ¿sí? ¿Hace cuánto tiempo, por ejemplo, que viene con este problema? 6 meses. Ok, ¿cuánto tiempo más podés sostener todo este problema? ¿No? ¿Cuál es la importancia de resolver este problema de forma inmediata? ¿No? Entonces, son preguntas que nos dan inmediatez. Y hay algo que yo siempre le digo a mis alumnos, es que nadie se alista para ir al gimnasio, se pone las zapatillas, toma el auto o el autobús, hace 15, 20 minutos, se acerca a la recepción del gimnasio para averiguar la membresía para empezar dentro de 3, 4 meses. Nadie lo hace, ¿sí? Entonces, una persona que está en la llamada tiene definitivamente una urgencia. Y lo que hacemos en esta fase, en definitiva, es unir la parte del dolor con la de implicación y que realmente el prospecto visualice que tiene un problema concreto y que tiene que tomar acción para resolverlo. Una vez que tenemos al cliente en este estado, pasamos directamente a la etapa de need payoff, o como me gusta llamarlo a mí, la parte de deseo. ¿Se acuerdan cuando al principio del video dijimos que el cliente tiene que visualizar? Bueno, eso mismo es lo que tenemos que hacer en esta fase. Que el cliente pueda visualizar, que sea capaz de visualizar cómo se vería su negocio sin los problemas que me mencionó anteriormente. A mí una de las preguntas que más me gusta hacer es ¿cómo se vería tu negocio si todo funcionara como querés que funcione? No solamente el negocio, sino también tu vida personal. Porque indefectiblemente lo personal viene asociado también a lo laboral. Entonces ahí sí hago que por un minuto cierre los ojos y vea cómo sería ese negocio, facturando lo que quiere que facture, con la cantidad de pacientes que quiere que tenga, sin estar apretado en, por ejemplo, pagar las nóminas. Una vez que ya han imaginado todo ese contexto ideal donde los lleva, lo transporta a no tener más ese problema, nosotros como closers lo que hacemos es transicionar a mostrarle que nuestro producto o servicio es el vehículo ideal para que llegue a ese estado de felicidad, de deseo que el cliente quiere tener. Que eso obviamente ya lo hacemos en la siguiente fase de la venta. Que si no sabes cuál es la fase que sigue, tenés el vídeo de las distintas fases de la venta en el canal de... Bien, ahora sí, en resumen, ¿qué nos vamos a encontrar con la técnica SPIN? Primero que nada, que no es seguir un guión. Por el contrario, será lo que nos va a dar la estructura al momento de hacer preguntas en el proceso de venta. Entonces, dicho esto, si querés que te ayude con alguna de las preguntas y siempre resaltando que estas preguntas van a depender un poco en el contexto en el que te encuentres, en la oferta que te encuentres, en tu negocio particular. Si querés, me escribes por WhatsApp, tienes el link tanto en la descripción como en el perfil de la bio y te paso un documento con distintas preguntas que podés llegar a utilizar en cada una de las fases para que tengas un poco más de claridad de cómo llevar adelante toda esta técnica. Bien, hasta aquí el vídeo. Nos vemos el domingo que viene, donde vamos a desarrollar otra técnica, pero a diferencia de la técnica SPIN, será una técnica que es mucho más abarcativa en el proceso de venta. Nos vemos la semana que viene y no olvides suscribirte al canal si te ha gustado el contenido.